yo la verdad no confío en las encuestas. Milei Ujú. sacó 30 y las encuestas le daban 18 puntos en la PASO. Sí, sí, sí. Ahora tienen que afinar el lápiz y ponerlo por 34, 35, de repente y de golpe. Entonces, no descarto que Milei esté rozando los 40 y esto no sea publicitado porque seamos sinceros, el grueso de los medios hegemónicos, salvo C5N y Página 12, queda muy claro que tienen un favoritismo por Juntos por el Cambio. Y Milei es el que menos presupuesto maneja, el que menos estructura tiene y que además no contrata encuestas. Y las encuestas muchas veces son publicadas para inducir el voto del público. Entonces, también las leo todas, pero con cierta desconfianza. El debate presidencial llevado a cabo ayer tuvo un claro ganador, Javier Milei. Después estarán las conjeturas que se hacen acerca de si fue Patricia Bullrich o Sergio Massa el que escaló alguna posición. Habrá que ver cómo sigue esta historia, pero la batalla cultural acerca de que la Argentina, o si se quiere, el continente se está derechizando de alguna manera está demostrada. Lo vamos a analizar en una entrevista con el escritor y abogado Nicolás Márquez. Bien, la Argentina está, se me ocurre a mí, todavía analizando, digiriendo en ese proceso alimentario el debate de ayer en donde los candidatos, yo diría que para muchísima gente, se presentaron en algunos casos por primera vez. Entonces, vamos a empezar a transitar las diferentes perspectivas que nos ha dejado este primer debate presidencial. Y para esta charla, bueno, lo tenemos a Nicolás Márquez. Es abogado, es escritor, y bueno, y le quiero preguntar, porque seguramente ha visto el debate, qué impresión le ha causado. Nicolás, ¿cómo estás? Hola Gustavo, gracias por la conversación, un gusto saludarte. Bueno, el gusto es mío. Y bueno, acá estamos todos atentos a ver cuál es tu visión, lo que pasó ayer, ¿no? Mira, justamente nosotros en vivo con Agustín Laje, mi gran amigo, hicimos, bueno, además de prestarle mucha atención y mucho seguimiento, tratamos de analizar y sacar conclusiones, o sea, estuvimos muy presentes, ¿no? Yo estoy Sí. en México en este momento, pero obviamente estaba muy atento, a pesar de la diferencia de horario y de que estoy trabajando, mi conclusión es esta. Para mí, quien tenía la gran oportunidad de pegar un brinco era Bullrich, porque conforme todas las encuestas vas tercera. Entonces era ella la que tenía que realmente lucirse, ser la más sólida, la más lúcida, la más convincente como para imponerse, aunque sea en un segundo lugar, y tratar de ubicarse en el balotaje. Creo que ella fue la gran perdedora, porque Schiaretti hizo un muy buen papel, Bregman hizo el papel habitual de una trotskista de manual, Ujú. pero ellos no tienen ninguna posibilidad. Acá es un escenario tripartito encabezado por Javier Milei. El objetivo de Milei era por lo menos no perder votos y creo que ganó votos porque se mostró calmo, cosa que muchos a lo mejor apostaban a que él pierda un poco los estribos, que a veces tiene un carácter irascible o explosivo y a lo mejor especulaban con eso, se mostró calmo, ante las ironías o los ataques se mostró risueño, fue preciso, fue técnico. Bullrich me parece, la noté nerviosa, y me pareció incluso un papelón cuando le repreguntó por las LELIX, donde se puso de manifiesto eh, su ignorancia total y completa en materia económica. Y Massa, que es un político de raza, profesional, muy hábil, lo noté tranquilo, salió bastante decoroso. El gran problema que él tiene es la realidad. Él es el hombre más fuerte del gobierno actual que no da pie con bola. Entonces, por más hábil que sea, y fue hábil, bueno, no podía tapar el sol con las manos. Él es el responsable de lo que estamos viviendo. Así que yo creo que Milei fue el que mejor parado terminó y la que tenía que realmente jugarse el todo por el todo y sacar, arañar algún punto a su favor fue Bullrich y no lo logró.
Y Massa, con la habilidad que lo caracteriza, eh, digamos que a pesar de ser él el hombre duro de un gobierno que hace aguas por todos lados, se la rebuscó como para quedar bien parado. Y quedó claro que entre Milei y Massa constantemente se buscaron para rivalizar y polarizar, porque yo creo que por un lado a Massa le conviene seguir por lo menos en el segundo lugar, y a Milei le conviene polemizar con Massa, porque si Milei va o gana en primera vuelta, o en el caso de que vaya a un balotaje con Massa, todas las encuestas confirman que Milei gana. Massa no tiene posibilidades de ser presidente. En cambio, si Milei tuviese que rivalizar con Patricia Bullrich, ahí ya ese final no me animo a dar por ganador a ninguno. Ahí me parece que hay un signo de interrogación más bueno, digamos, si bien las encuestas le siguen dando ganador a Milei, es por un margen muy inferior. De todas maneras, hablo de las encuestas como si fuesen un faro de iluminación rotundo, y en las PASO demostraron que no lo son, ¿no? Pero en definitiva es la herramienta que yo tengo a mano como para analizar dónde están parados los candidatos, más allá de los Seguro. yerros groseros que tuvieron en la PASO. Seguro. Igual yo creo que hay algo más cuantificable que creo que lo arrojó ayer. Perdón por ahí si estoy medio enemistado con la tecnología, pero creo que Ah, ayer el debate permitía votar a los candidatos que estaban debatiendo online. sí, Y yo he leído por allí, por Twitter o por alguna red social, que bueno, que dio ganadora Milei 45%. Segunda, Patricia Bullrich con un 20 y algo, 22, 23. Tercero, Massa con un 19, creo que era así, y bueno, y después lo demás. Pero esto es lo que arrojó el debate. No quiere decir que esto sí. sea ni voto ni la encuesta propiamente dicha que vos haces mención. Ahora, qué interesante lo que planteás acerca de las chances de cada uno, acerca de quiénes serían los que eventualmente entrasen al balotaje, ¿no? Porque me interesa ese análisis, Nicolás, en el sentido, ¿vos por qué pensás que a Milei le conviene, digo, recién lo expresaste, pero quiero que lo profundices, ¿no? ¿Por qué Sí. pensás que le conviene más rivalizar con Massa en un balotaje que con Bullrich? Porque son prácticamente lo mismo, vos decís, Bullrich y Milei, es como que están en el mismo, comen del mismo comedero, por decir de algún modo. No, no, yo creo que si uno analiza los números que sacó Milei, que sacó 30 puntos, los números que sacó Juntos por el Cambio, que fueron 27, y los que sacó Massa en las PASO, Sí, 25, estamos hablando de que Juntos por el Cambio y el kirchnerismo estamos sumando a los dos contendientes, Milei fue solo, ¿no? sí, claro. El que perdió una bestialidad de votos fue el kirchnerismo, porque en el 2019, ahora no tengo la cifra en la cabeza, pero Alberto Fernández sacó creo que 45 o 46 puntos, y Massa sacó 25, perdió 20 por lo menos, y Juntos por el Cambio había sacado 30. Sí. O sea que y Milei no existía en esa época en términos políticos. Entonces, es evidente que la merma de votos del peronismo en gran parte fue hacia Milei. Esto es algo paradójico, esto no era impensable en los tiempos de Alzogaray, que un candidato liberal le robe votos a rabiar al peronismo. Entonces, el gran debilitado en las PASO fue el peronismo si lo comparamos con el 2019. Y Juntos por el Cambio hizo un papel modesto, yo diría pobre, pero no perdió tanto respecto del último paso del 2019. Y como creo que el kirchnerismo está en etapa terminal, no aparece Alberto Fernández, Cristina condenada, el Mm. escándalo de Insaurralde, somos la segunda inflación más alta del mundo después de la dictadura de Venezuela. Cuando Alberto Fernández ganó las PASO, el dólar valía 40 pesos, ahora estamos en 800. Es decir, para mí es un ciclo terminado el kirchnerismo. Cualquiera que compita con Massa le gana a Massa. Entonces, como Massa para mí es el que entre o no al balotaje, no va a poder ser presidente. El que compita con Massa gana. Ah, Por ok. eso le conviene a Milei que ser Massa, su contrincante, porque se garantiza categóricamente el triunfo.
Ya hay encuestas al respecto que le dan 20 puntos de diferencia, 25. En cambio, si Ujú. compite con Bullrich, ya gana Milei, por lo menos en las encuestas publicadas hasta Claro. ahora, pero por 7, 8 puntos. Ahora, yo la verdad no confío en las encuestas. Milei Ujú. sacó 30 y las encuestas le daban 18 puntos en la PASO. Sí, sí, sí. Ahora tienen que afinar el lápiz y ponerlo por 34, 35, de repente y de golpe. Entonces, no descarto que Milei esté rozando los 40 y esto no sea publicitado porque, seamos sinceros, el grueso de los medios hegemónicos, salvo C5N y Página 12, queda muy claro que tienen un favoritismo por Juntos por el Cambio. Y Milei es el que menos presupuesto maneja, el que menos estructura tiene y que además no contrata encuestas. Y las encuestas muchas veces son publicadas para inducir el voto del público. Entonces, también las leo todas, pero con cierta desconfianza. Claro, sí, 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 Y, y estoy. también, y también tengo mi duda respecto de cuánto incide el debate en el hecho de que el televidente, el espectador, modifique su voto. Creo que para qué es porque me da la sensación, esto es una especulación, de que el grueso de la gente politizada, atenta al debate, que lo mira, que lo estudia, es gente que ya tiene el voto decidido más o menos, o su preferencia. En todo caso, lo que está buscando es como un partido de fútbol. Vos querés que tu equipo o tu candidato sea el que mejor parado salga. Esa es mi impresión. Y como Milei es el que más mide, el que mejor mide, el que tiene más acólitos, también gana las encuestas online o que se dieron a hacer en diversas plataformas. Las ganó Ujú. todas por amplia diferencia, pero además hizo un muy buen papel, no solamente porque tenga muchos seguidores y que son jóvenes y manejan mejor las redes, eso también es cierto, pero hizo un muy buen papel. Prácticamente no tuvo un punto flojo. Massa, el punto flojo que tiene Massa es la realidad. Y el punto flojo que tuvo Bullrich para mí fueron dos. Por un lado el nerviosismo y por otro lado el cuestionamiento que le hizo Massa y que luego le hizo Milei repreguntándole en el caso puntual de las LELIX, donde ella demostró una ignorancia preocupante para alguien que aspira a ser jefe de Estado. De los otros dos candidatos no me ocupo tanto, no quiero ser irrespetuoso, simplemente no tienen ninguna chance de llegar a ser presidentes. Entonces, bueno, digamos, el análisis que hago sobre ellos es mucho más me lleva menor tiempo porque me preocupa menos, me ocupa menos. Claro, claro. Vos sabés que de la forma que recién estabas planteando, ¿no? Es como que te voy a llevar ahora a una charla que deja de ser netamente política, hasta inclusive va a ser un poco sobre lo que vos estás haciendo en México, ¿no? Que es el debate Sí, cultural, porque sí, yo creo que acá hay una cuestión cultural que se empieza a cruzar en la Argentina, en Latinoamérica toda, o en toda América, podríamos decir, ¿por qué no el mundo, perdón? Como que empieza a abrirse un poquito más el menú de opciones, que antes estaba, viste, cuando te sentás en un restaurante te muestran la mitad de la carta, ahora te la están empezando a mostrar completa y empezás a ver que hay posibilidades de otras opciones. Y creo que la Argentina empieza a darse cuenta de esta posibilidad de opción. Vos fíjate, mira, creo que en un momento lo mencionaste, pero no quedó destacado, sino que vamos a destacarlo ahora. La Argentina siempre dividía entre dos, siempre elegía entre dos. Era peronistas radicales, después era kirchnerista, antikirchnerista. Ahora me parece a mí, y no sé hasta cuándo, va a ser entre tres. Em- Bueno, lo que pasa es que los Empecemos por ese partidos, debate cultural también, ¿no? bueno, yo creo que se está dando, primero, hay algo que es políticamente incorrecto decirlo, Mm, pero gran parte del hemisferio en América y en Europa se está derechizando. mm, La Argentina hoy se ha derechizado. Bullrich estaba a la derecha de la reta y le ganó cómodamente la interna.
Massa estaba a la derecha de su contrincante, que era Grabois, y le ganó cómodamente la interna. Milei es el que está a la derecha de todos los candidatos y es el que ganó las PASO, sin Claro. ninguna estructura y sin ningún intendente. Y fíjate esto, Gustavo, los políticos lo saben. Fíjate que no se habla más en lenguaje inclusivo. No dicen más todos y todas, todes. No dicen más, no usan más el trapo multicolor. O sea, se están concentrando en otras cosas porque se han dado cuenta de que ese discurso progresista ya no funciona, no interpela, no encanta, ya no conmueve a los jóvenes. Los jóvenes están buscando otra cosa. Entonces, ninguno de los, ni siquiera la candidata de izquierda prácticamente hizo lugar ni a las minorías sexuales, ni a determinadas formas, prácticamente ni se mencionó la ESI, o sea, es como que el debate se ha vuelto mucho más conservador. De hecho, yo tengo 48 años, yo nunca escuché en un debate o en una arenga política a un político, en este caso Javier Milei, decir, en los 70 hubo una guerra, es mentira que hubo 30.000 desaparecidos y atacar los crímenes de Montoneros y de Lerp. Yo no lo escuché nunca, no porque no sea cierto, sino porque eso estaba escondido del debate político. Y nadie le retrucó salvo Bregman, que es trotskista. Todos Mm. se quedaron callados. Ninguno se animó a desafiarlo o a interpelarlo o a contradecirlo, porque es como que se ha derechizado el debate y entonces Milei dio ese golpe de efecto, pero ninguno se espantó, se escandalizó. En otra época hubiese sido motivo de escándalo mayúsculo en todos los medios del sistema. Sí. De manera tal bueno, en este sentido, Milei tiene una ventaja. Y además, el debate le dio otra ventaja a Javier. Javier era el único economista de los 5 contendientes. No, Paradojalmente, tenemos un Schiaretti ministro de también. Economía que tenemos un Schiaretti ministro de también. Economía que no es economista. O sea, Bueno, eso es una cosa de locos. Eso es la Argentina de claro. la sorpresa, sí. Entonces, el único economista era Milei. Y el debate más largo en donde Massa, Milei, Bullrich, Massa y Milei agotaron las 5 repreguntas que Mm. tenían para todo el debate, solamente en la cuestión económica. Bullrich creo que agotó 3 y así sucesivamente. Es decir, el debate más prolongado fue el de la economía. Fue muy largo. Y el resto, la educación, que no me acuerdo qué otro punto era no sé si era el de la seguridad, no recuerdo Seguridad, claro. bueno, pero fueron debates cortitos y Sí. la mitad del debate en tiempo físico se lo llevó a la economía, es decir, el lugar donde Milei se siente más cómodo y más a gusto y era el que más sabía. Entonces, hasta eso tuvo Milei a favor anoche. Claro, sí, sí, definitivamente. Haciendo hincapié sobre el tema desaparecidos, y no por centrarme en los desaparecidos, sino centrarme en la filosofía que respalda a esa especie de culto hacia los desaparecidos que no existen, porque son más los que no existen que los que efectivamente existieron, ¿no? Sí. Digo, la Argentina creo que en algún momento también necesita ese debate, digamos, ese esclarecimiento del el revisionismo al revisionismo podría ser. ¿No es cierto, Nicolás? Sí, sí. Bueno, yo desde mi lugar tengo varios libros Por publicados. eso es que te El saco el último, tema. claro, mi último libro fue en el 2020 porque lo consideré mucho más maduro, porque mis libros que yo publiqué antes yo era mucho más chico y creo que y además a partir de ahí se publicó mucho, hubo muchas novedades, mucho material. Recién estaba repasando y de hecho le mandé a Javier los datos oficiales de desaparecidos. Él ayer esbozó que eran 8.500, pero la Secretaría de Derechos Humanos, como organismo oficial encargado en la materia, durante la gestión de Abruj, lo dio a conocer y identificó el número de 6.348. A ver, eh, eh, hay una diferencia fundamental entre la memoria y la historia. La memoria es subjetiva, es parcial y es ideologizada. Por Ujú. ejemplo, si a mí me hicieron desaparecer a mi padre o la guerrilla me mató a mi padre, yo voy a tener una postura tomada absolutamente subjetiva y parcial porque eso es lo Claro, que yo voy a tener en la memoria. En seguro. cambio,
de un lado o de otro. La historia es la que recoge todos los pedacitos de los acontecimientos que se dieron. Entonces, desde ese punto de vista, yo creo que se ha hecho un gran esfuerzo en empezar a equilibrar esa mirada tan sesgada, ideologizada, porque por un lado se inflaba, se quintuplicaba la cantidad de desaparecidos, o sea, se inflaba con desmesura los desatinos que cometieron los militares, pero se ignoraban y silenciaban por completo los crímenes de Lerpi y Montoneros. Inclusive la película de Darín, grabé un video, grabé el filme y realmente tiene un sesgo ideológico inaceptable, porque fíjate que lo más importante de un juicio es la sentencia del juicio, Mm. y la sentencia no aparece. ¿Y qué dice la sentencia? La sentencia dice que fue una guerra interna, después usa la palabra guerra revolucionaria y dice que estaba justificada la pena de muerte y que la pena de muerte se debió haber hecho a través de tribunales militares. O sea, cuestiona el método, pero no la muerte del guerrillero en sí, sino que la avala. Eso dice la sentencia. Se puede buscar en internet, incluso en la página de la Corte, porque la sentencia después fue ratificada por la Corte. Bueno, eso no figura en la película. Y me parecía que en una película que se trata de un juicio, que no esté la sentencia expuesta, es una película, digamos, que tiene una trampa, ¿no? Estás con Brandoni en esta, que habla de la Bueno, pero canallada. por otros Claro. motivos. Sí, Porque claro. Brandoni creo que se queja de que no se valora el trabajo de la CONADEP. Yo tengo mis diferencias con la película, pero por otros motivos. Por todo aquello que no se dice. Como tampoco se dice que Estracera y los 7 jueces que fueron los que juzgaron a la Junta Militar, Sí. todos, sin excepción, fueron funcionarios judiciales del gobierno militar y ninguno de oficio actuó jamás para denunciar un solo desaparecido. Es más, Estracera tuvo en sus manos el caso Zepernik, que era un gobernador de la provincia de Santa Cruz, Sí. desaparecido, se le presentó un habeas corpus y en lugar de resolverlo lo rechazó. Y en la película es mostrado como un héroe. Hasta Berbisky ha criticado la película, o sea que por izquierda o por derecha esa película nos deja un sabor a trampa, no a una película que trata de ser verídica. Qué bárbaro, qué interesante esto que estás planteando, ¿no? Y volviendo ahora a esto que estamos hablando de, porque, ¿sabes por qué te lo voy a repreguntar esto? Y yo hago hincapié, porque están destacando en los medios que Milei negó los 30.000 desaparecidos. Entonces, yo digo, Sí. vamos a tener que acostumbrarnos, vamos a tener que reeducarnos. ¿Cómo se haría? ¿Cómo sería ese proceso, Nicolás, en esto de la batalla cultural, para empezar a entender que no fueron 30.000, para que se acepte esa realidad? Sabemos que hay una capa generacional que lo da como que mañana me levanto y está el sol arriba. Entonces digo, ¿cómo podemos transformar esa realidad de la cual estabas hablando y que coincido con vos? Bueno, dando la batalla, dando el combate, trabajando en las redes, en mi caso también publicando libros, dando conferencias, que es lo que estoy haciendo ahora, no sobre ese tema, pero en fin, Pero va a ser muy además, difícil que en los colegios empiecen a decir esto, ¿entendés? A esto me refiero. Eh, eh, Hoy lo- no, hoy no, pero si gana Javier Milei, teniendo como vicepresidente a Victoria Villarruel, alguien muy comprometida con la verdad histórica. Ujú. Claramente los textos de estudio, los programas, los textos escolares van a cambiar radicalmente de enfoque ideológico. O sea que yo creo que podemos realmente revertir esta distorsión ideologizada tan aguda, tan intensa, si hay un cambio real de paradigma, si gana Javier. Que hoy, el otro día lo escuchaba un periodista decir, hoy el cambio lo representa Javier, Juntos por el Cambio no encarna un cambio. Nadie ve en Bullrich, en Ritondo, en fin, en toda la gente que está alrededor de lo que es Juntos
por el Cambio, en Larreta, no veo un cambio. De hecho, ya tuvieron su oportunidad y modificaron poco y nada la situación. Probablemente hayan robado menos, pero un cambio sustancial no lo han hecho. Hoy lo representa Javier Milei y también lo representa no solamente desde el punto de vista económico, en función de sus propuestas, sino desde el punto de vista cultural. Por ejemplo, Milei dijo: voy a tirar al diablo el Ministerio de la Mujer, vamos a sacar la ideología de género, vamos a sacar la ESI, vamos a tratar de derogar la ley del aborto, vamos a revisar la historia de una manera objetiva y no con la mirada sesgada que venimos padeciendo, y eso lo plasmó en el debate. De manera que si la libertad avanza, llega al poder, y va a haber un cambio cultural seguro. Los cambios estructurales, en parte también, y en parte está por verse porque son asuntos que tendrán que pasar por el Congreso, y la Libertad Avanza no va a tener la cantidad de parlamentarios suficientes, pero ninguno de los tres partidos en pugna lo va a tener. Y después la pregunta del millón: ¿qué pasará si Juntos por el Cambio ni siquiera entra al balotaje? ¿Los radicales van a seguir unidos al PRO? ¿Se genera un Big Bang en el seno de ese espacio político, de esa coalición prendida con alfileres? Yo creo que va a haber un cambio incluso en el modo de vida. La Si respuesta gana es Javier, fácil. no solamente un cambio de presidente. La respuesta Entonces, es lógica, Nicolás. Fíjate, si el peronismo, que era mucho más homogéneo, se rompió, imagínate Junto por el Cambio, que ya de por sí tiene una contextura heterogénea, ¿no? una contextura muy heterogénea en donde ya ha habido rupturas importantes. Por ejemplo, tengo entendido que en la ciudad de Buenos Aires hay radicales haciendo propaganda para votar por Santoro y Tal no cual, por sí, Jorge sí. Macri. Es así. Bien. Luego, Carrió renunció a su banca al Mercosur, creo que era, Ujú. por las cercanías que hay entre el propio Macri y Milei. Cosa que además Patricia Bullrich dio declaraciones criticando ese vínculo, esa relación. Entonces, ya hoy en el seno de Juntos por el Cambio hay, gobernadores que se han mostrado con Massa, Ujú. Gerardo Morales y algunos otros. Sí, 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 sí. Entonces, hay un desconcierto en el seno de Juntos por el Cambio, y parte de ese desconcierto se vio ayer en Bullrich. ¿Por qué? Porque uno podría decir: Bullrich debió haberse presentado como alguien de derecha, radicalizando su discurso y decir: bueno, yo soy como Milei, pero con estructura política, con Mm. gobernadores, con diputados, o sea que yo puedo hacer los cambios, votenme a mí. Digamos, Pero no ahora, lo ¿qué hizo, pasa? no lo hizo. Pero sí, es que ¿sabés qué ocurre, Gustavo? Está entrampada Patricia. ¿Por qué? Porque si ella hubiese hecho eso, hubiese indignado al voto radical, que es muy Claro, ideologizado y socialdemócrata. Entonces tiene que hacer un equilibrio en donde finalmente no fue para ningún lado, pasó sin claro. pena ni gloria en el debate. Por eso yo te decía al principio: para mí fue la gran derrotada, porque pasó inadvertida, además de haber pasado momentos en donde hizo aguas y se sintió, porque ayer en las redes, en el hashtag de Twitter, estaban Lelix como hashtag, donde Sí, se ponía de manifiesto la ausencia total de conocimiento de ella en un tema que, no digo que sea una perito o una experta, pero tendría que tener una respuesta dada. Tiene un economista, tiene un equipo, sí, y claro. no pareciera que fue sin ninguna preparación para asuntos un poco más elevados, ¿no? Ujú. Nicolás, Solamente superficialidades y declaraciones de principio: tengo el coraje de bajar la inflación. Vamos, o sea, sí, todo el mundo está de acuerdo con eso, pero ¿cómo lo haces? por Milei tiene una último, propuesta que te puede gustar o no: cerrar el Banco seguro. Central y la dolarización. Te puede gustar o no y se puede discutir técnicamente, pero la propuesta está arriba de la mesa. ¿Cuál es la propuesta de Bullrich? Hasta el propio Massa dijo en un momento: Patricia, yo tengo que coincidir con Milei, no sé cuál es tu plan. Massa, que tiene la inflación más alta del mundo después de Venezuela, cuestionándole a Patricia Bullrich la ausencia de plan económico. Nicolás, para cerrar, te pido si me das una idea, porque hay mucha gente que de pronto se pregunta, inclusive me lo han preguntado desde afuera de la Argentina, fuera del país, ¿no? Sí, En el eventual caso que Milei sea electo presidente, primera sí, vuelta, balotaje, como quieras, sí. eh,
¿De qué manera un presidente que no tiene esa estructura parlamentaria de la cual acabas de describir, que sí la tienen los otros, puede gobernar? Y ahora recurro hasta incluso al abogado Nicolás Márquez, ¿no? Siendo que, claro, porque siendo que, por ejemplo, la Argentina, vos fijate, tenemos zafaronis en todas las cuevas del Poder Judicial hay un zafaroni escondido que va a decir que, por ejemplo, el que le tire piedras al auto de Milei no es culpable, es una víctima del sistema. El que rompa el Congreso y lo cope no es responsable de eso, es otra víctima del sistema. El que prenda fuego a la Casa Rosada no va a ser responsable de eso, es otra víctima del sistema. Y hasta inclusive van a recurrir la posibilidad de reprimir por la fuerza a los violentos. ¿Cómo esa Argentina va a poder transitar con Milei presidente? Lo que pasa es que como yo creo que hoy hay un cambio de paradigma ideológico en la opinión pública muy fuerte, por eso se ha derechizado el espectro. Si Sí. mañana aparecen violentos, piqueteros, si aparecen insurgentes que va a haber, obviamente, protestando, tirando piedras, atentando contra la propiedad privada, y Milei, que me parece que es un hombre tremendamente convencido y audaz, prácticamente te diría temerario, porque dice cosas y al que le gusta bien y al que no redobla la apuesta, tiene una personalidad tremendamente confrontativa. Yo creo que no le va a temblar el pulso para mandar a reprimir, apoyar a la fuerza de seguridad, a la prefectura, e incluso dijo que quiere modificar la ley de defensa nacional para, llegado el caso, que las Fuerzas Armadas intervengan en la seguridad interior. Ujú. Habrá que ver si luego ese consenso parlamentario se puede lograr o no, pero la voluntad política la va a tener. Y yo creo que hoy la represión a todos estos sectores va a contar con amplio respaldo de la opinión pública. El zafaronismo, la ideología de género, la diversidad, la empatía, todas las palabritas lindas que estamos acostumbrados ya hasta el hartazgo a padecer desde todos los medios de comunicación, se está agotando. Por eso hay un divorcio entre la opinión publicada y la opinión pública. Por eso los periodistas, el grueso de los periodistas del sistema, han quedado choqueados después de las PASO. Les costaba hacer un análisis de qué fue lo que pasó, porque hay un mundo subterráneo, que es el mundo de las redes sociales, y eso es lo que está cambiando el sentir y la opinión del grueso de la comunidad política en los sectores poblacionales más jóvenes que desde el punto de vista cuantitativo, electoralmente hablando, son los que más votan. Claro. Y todavía hay muchos periodistas que vienen de otra escuela y no han tomado nota del cambio de época. Por ejemplo, ayer después del debate, Alberto Fernández, para quienes no se acuerdan, es el presidente de la Argentina, publicó algo contra los negacionistas y una foto conmemorativa de la organización delictiva, Mm. encabezada por Eve de Bonafini, que ya partió, ¿verdad? Después de 3 horas de haber hecho ese posteo, tenía 96 me gusta, el presidente de la nación. Entonces, hay gente que no advierte el cambio de época, no se dan cuenta de Claramente. que hoy el discurso es otro, ya todo el progresismo ya tuvo su cuarto de hora. Ahora hay un cambio de época, hay un hartazgo y hay alguien que representa, canaliza y capitaliza ese cambio de época y es Milei. Claro. Que luego veremos. Bien. Porque hasta ahora una cosa es el Milei académico, el ideólogo, el personaje, y otra cosa es conduciendo un país, que es lo que todavía no sabemos. En realidad no sabemos esto de nadie, nunca conocemos al presidente hasta que no asume y empieza a ejercer como tal, porque no se estudia para ser presidente. Pero bueno, yo creo que si, salvo que explote una bomba atómica y la bomba atómica la ponga Milei y quede grabado y chequeado que él fue el responsable, todo pareciera estar encaminado para que él sea el próximo presidente. Pareciera estar encaminado para eso. Nicolás, agradecido por este tiempo, te mando un fuerte abrazo y bueno, volveremos a hablar seguramente. Gustavo, gracias por tu llamado y por pensar en mí para estas reflexiones. Un abrazo y saludos a la audiencia. Un fuerte abrazo, Nicolás. Nicolás Márquez, en el ojo de la tormenta. Si te gustan mis videos, si te gustan mis libros, si te gustan mis conferencias, yo ahora voy a estar abocado en este canal de YouTube a dar
una serie de videos todas las semanas durante todo el tiempo. Ello requiere de tiempo, de preparación, además de todas las actividades intelectuales que uno lleva adelante. Si estás de acuerdo con lo que hago, si te sentís identificado y representado, ten en cuenta que estamos dando una batalla cultural contra toda la progresía, contra la agenda globalista. Y muy desigual. Nosotros no disponemos de fondos y ellos disponen de fondos ilimitados. Entonces te invito a que, si estás de acuerdo y podés, dame una mano. Tenés Patreon para colaborar con lo que puedas y de esta manera poder facilitar que todo este trabajo y todo este esfuerzo siga siendo posible. ¿Dónde está? ¿Cómo haces para poder colaborar? Bueno, en la descripción del video ahí está el link de Patreon. Con lo que puedas. Todo suma y todo sirve para que este trabajo que vengo realizando dé sus frutos. Un abrazo.